Pues nada, encantado de tenerte aquí, Lucas, ¿vale? En esta masterclass donde, bueno, vas a estar con los chicos de la séptima edición, ¿vale? Donde, bueno, pues de alguna forma les vas a dar unos cuantos consejos pues para aprovechar un poco al máximo esta edición del Máster en Big Data, tú como alumno, evidentemente, de la primera edición del Máster en Big Data y como alumno también del Máster en Inteligencia Artificial aplicada al deporte y ahora como profesor del máster. ¿Vale? Presentar a Lucas lo vais a ir todos conociendo, es bobada que le presenté yo porque le quiero mucho, la verdad, con lo cual es bobada que yo le presente porque solo tengo buenas cosas para él, pero bueno, está trabajando actualmente también en diferentes clubes, ahí en Argentina como puede ser Newells, aquí en España está trabajando con el Elche, bueno, pues está trabajando ya con varios clubes, aparte de con su propia empresa como es B-Sports, ¿vale? Así que nada, os dejo con Lucas, como ya sabéis, él ahora os explicará todo lo que os tiene preparado y luego al final, cuando acabe, pues como siempre, levantáis la mano y una vez que levantéis la mano, pues yo os abro cámara, os abro micro y ahí, bueno, pues le hacéis todas las preguntas que deseéis. Mejor por levantando la mano que no haciéndolas por el chat, pues para que podáis estar hablando con él, pero bueno, si uno se tiene que marchar o alguna cosa y quiere dejar su pregunta en el chat. Así que nada, Lucas, todo tuyo y a Bien, por ello. bueno, muchas gracias, Miguel, por la presentación. Bueno, hola a todos. Ya creo que la mayoría de alguna forma me fue conociendo en el premáster o en el transcurso de la primera edición, que me fueron haciendo algunas consultas. Contarles que mi inicio arranca en relación con el máster en la primera edición, y una vez que terminé la primera edición, que logré hacerlo al día, después estuve con un papel de un tutor de apoyo en los primeros módulos que, bueno, ahora vamos a hablar de ellos, pero bueno, puedo transmitirle experiencia de las 7 ediciones. He estado como alumno, como tutor de apoyo y después como tutor de 2 módulos, que es el módulo 2 y el 5. Así que bueno, lo que hoy preparé un poquito, un estilo de juego donde marca el camino a llegar a la meta, ¿no? Y bueno, y ahí le vamos a ir dando algunos tips. Como ustedes saben, el máster en los 12 módulos se comporta de la misma forma, en donde tienen un material troncal, donde luego de ese material troncal tienen para realizar una tarea colaborativa, luego lo que tiene que ver con una tarea, un práctico a entregar, y después el cuestionario. Los 12 módulos se comportan de la misma forma, a excepción del 12, que el 12 es el proyecto final, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes entienden esa estructura, cada módulo lo van a poder llevar adelante con mucha tranquilidad y saber bien marcado cuáles son los objetivos y cuáles son las pautas de cada uno de los módulos. Siempre, antes de arrancar, lo primero que deben hacer es conocer esta nueva red social que ustedes van a estar funcionando. Ya hubo varios compañeros que de alguna forma se perdían y un poco no entendían lo que tenía que ver con la plataforma. Yo acá la abrí y bueno, quería mostrarle a grandes rasgos que esto es muy importante, que se familiaricen y sepan que como los 12 módulos tienen la misma estructura para sacarlo adelante, la plataforma hace lo mismo. Todos los módulos tienen la misma estructura. Desde la parte del área personal van a poder encontrar todos los cursos que ustedes tienen asignados a ustedes. Bueno, yo por ahí voy a entrar a este curso, donde todos tienen la misma estructura, ¿no? La primera parte habla sobre el máster en general, donde tienen un primer foro, donde tienen todo lo que tiene que ver con el sistema de evaluación y la guía didáctica y el calendario, ¿sí? Que vamos a llevar durante todo el máster. Esto es importante saber diferenciar este foro con el foro de cada uno de los módulos. Este foro lo va a responder gente de administración, de la parte de coordinación, tiene que ver con pautas generales del máster, ¿sí? No tiene que ver con cosas técnicas de cada uno de los módulos. Entonces, si ustedes quieren hacer a coordinación académica una consulta, lo deben hacer desde acá y no desde dentro del módulo. Luego van a ver la lista de cada uno de los módulos que tienen.
Y hay un módulo que es especial a distinto de todo lo demás, que tiene que ver con el módulo 0. En el módulo 0 se van a ir subiendo, se van a ir cargando cada una de las masterclass que ustedes van a ir teniendo, e incluso se le van a ir habilitando algunas masterclass que dieron, tal vez en otra ocasión, personas que está bueno escucharlas. Entonces lo van a sumar. Pero una vez que ustedes tienen la lista de los módulos, van a entrar en cada uno de los módulos y van a tener de vuelta la misma estructura. La parte general de lo que tiene que ver el máster, van a encontrar lo que tiene que ver con tal vez alguna presentación de lo que es el módulo, pero puntualmente se tienen que ver que van a tener el material troncal. Arriba el material troncal tiene que ver con el foro de dudas de ese módulo, ¿sí? El foro de acá arriba lo responde coordinación. El foro de acá abajo lo responde cada uno de los tutores del máster, del módulo. Entonces, si usted tiene una pregunta técnica, o respecto al contenido, o respecto a alguna duda que tienen que hacer en alguna presentación, la deben hacer acá, porque este es el que responde el tutor de ese módulo. Luego tienen el material troncal, lo que tiene que ver con un PDF. Ese PDF es teórico y a veces tiene algo de práctica, pero ese material va a servir para responder lo que es el cuestionario. Después tienen materiales complementarios, que a veces terminan el módulo o quieren ampliar y demás. Bueno, el tutor hace una propuesta de qué ampliar o qué tener en cuenta para mejorar los conocimientos de ese módulo. Luego aparece la parte audiovisual, ¿sí? Videos, pueden ser videos que hacen referencia a algún tema puntualmente de cada módulo, o pueden ser videos explicados por el mismo tutor de ese módulo. Y luego aparece lo que tiene que ver con la evaluación, ¿sí? La actividad colaborativa, el cuestionario, los trabajos prácticos. Todos los módulos, si ustedes abren cada uno de los 12 módulos, van a poder ver la misma estructura. El foro general, la parte del foro del módulo, los contenidos troncales, contenidos complementarios, zona audiovisual y la parte de evaluaciones. Todos los módulos tienen la misma estructura. Bien, y algo más para destacar, ustedes saben que acá tienen un calendario del máster, y a medida que se van cumpliendo ese calendario es donde se van a ir habilitando los distintos módulos, ¿sí? Se le van a ir apareciendo para entrar a ver el material. Sabiendo y dando una introducción a esa red social, vamos a entrar a cada uno de los módulos que ustedes van a ver en general, ¿sí? Yo soy una especie de vidente, en este caso, después de tantos años y tantas ediciones de haber compartido con muchos alumnos de todo el mundo, pude encontrar o pude detectar algunos patrones que fueron pasando en cada una de las ediciones, en donde ustedes se van a encontrar con ciertas dificultades o ciertos estados de ánimos, ¿sí? Obviamente, esto va a depender de cada uno, ¿no? Va a depender del perfil de uno, va a depender de lo que tiene que ver con la formación, tal vez con la edad, por cómo se familiarice con la tecnología, pero en general va a suceder estas cosas. Una pequeña introducción con respecto a lo que es el Big Data. En el primer módulo ustedes van a estar pero muy motivados. Van a venir algunos del pre-máster y van a agarrar este módulo y tal vez en 2 o 3 días se van a leer todo el material troncal. Y van a empezar a estar, pero a ver, no sé, van a ir por la calle y van a sentir que el semáforo se prende y se apaga porque tuvo un análisis de Big Data. Van a ir al supermercado y van a encontrar la heladera y van a hacer hacia atrás y van a saber que están los snacks. Bueno, de alguna forma ustedes van a empezar a interpretar que en toda la vida cotidiana todo se relaciona con datos, con el Big Data, con el análisis. Van a empezar a jugar con lo que tiene que ver el dilema del prisionero, lo van a tratar de ejemplificar en sus vidas reales y van a entender realmente lo que tiene que ver la palabra Big Data. Que no siempre el Big Data se hace con un gran volumen de datos, no siempre se hace a forma rápida, ágil o demás.
Bueno, van a empezar a entender lo que tiene que ver con las B del Big Data, con el concepto del Big Data. Muchos dicen Big Data y hacen automáticamente relación a un conjunto enorme de datos. Tiene una relación, pero no se queda en ese concepto del Big Data, sino es algo un poquito más complejo. Bueno, después van a empezar a jugar con el tema del árbol de decisiones, que les va a costar un poquito, pero a medida que se vayan conociendo entre ustedes, se van a ir de alguna forma colaborando, van a ir consultándose entre ustedes cómo ayudar o cómo lo resolviste, se van a intercambiar tal vez la tarea y bueno, van a empezar a entregar. Muy probable que entreguen o terminen el módulo bastante o con algunos tiempos de anterioridad a lo que significa, lo que dice el calendario. Bueno, acá donde viene un poco el consejo. Van a tener que estar un poquito tranquilos, los tiempos están dados por algo, no sepan que son 150 compañeros y no todos tienen la misma realidad. Algunos tienen más tiempo, otros tienen menos tiempos, otros le dedican tal vez más tiempo el fin de semana, otros le dedican un poquito de tiempo todos los días. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que ir todos juntos, ¿sí? No podemos ser egoístas y querer que, como una persona tiene todo el día, todo el tiempo, querer acelerar, ¿sí?, los tiempos cuando otra persona aún todavía tal vez no terminó de leer o no hizo la tarea. Entonces, para poder avanzar, vamos a ir todos juntos. Entonces, tranquilidad, siempre hay tiempo, aquellos que terminan antes, de poder ampliar el conocimiento de ese módulo, poder ir a ver los videos, el material complementario, pueden hablar con el tutor para que tal vez le dé algún ejemplo o alguna tarea extra, si así lo requiere, pero tratar de respetar de alguna forma los tiempos, para que a los otros compañeros no les sea contraproducente. Después, también, si les sobra tiempo, siempre hay un compañero que necesita una mano. Decir colaboración, tal vez ir conociéndose, armar un Zoom de forma privada, explicarse los temas, armar sus grupos de trabajo. Eso, como consejo, es en este módulo, que por ahí es un poco más tranquilo, está bastante bueno llevarlo adelante. Siempre tienen que mirar en lo que es cada uno de los módulos la carga horaria que va a tener. Fíjense que ustedes cuentan tal vez con 3 semanas aproximadamente promedio en cada uno de los módulos, algunos módulos tienen más, otros módulos tienen un poquito menos, pero lo que más tienen que ver es la carga horaria. Si ustedes no le dedican tal vez el tiempo que se necesita acá, no significa que le tengan que dedicar más o le tengan que dedicar menos. Lo que estima el programa del máster dice que esa es la carga horaria que ustedes van a necesitar para absorber todos los conocimientos del módulo. O sea, si le dedicaron 2 horas y hay cosas que todavía no conocen, bueno, van a tener que entender que hacer autocrítica y saber que le van a tener que dedicar un poquito más de tiempo. El primer módulo lo van a pasar y van a estar súper motivados y van a llegar al módulo 2. El módulo 2 es el primer módulo en donde van a empezar a ver lo que tiene que ver una herramienta un poco técnica. Es la primera prueba que van a tener. Van a ver Databricks. Seguramente en el pre-master se hicieron una cuenta de Databricks para poder empezar a trabajar con datos, ¿sí?, en una herramienta online. ¿Qué se va a ver? El primer lenguaje, tal vez se quiere decir de programación, yo diría de manipulación de datos, porque el desarrollo y la programación tiene que ver con otra cosa, no tiene que ver como ustedes lo van a ver acá. Tal vez el desarrollo tiene que ver con aplicaciones, tal vez el desarrollo tiene que ver con páginas web, tal vez el desarrollo tiene que ver con aplicaciones mobile. Esto no, esto, todo lo que ustedes van a ver con lenguaje de programación, lo que tiene que ver con manipulación de datos, ¿sí? Acá fíjense que ya hay una mayor carga horaria, eso significa que van a tener que dedicarle un poquito más de tiempo. En este módulo me van a encontrar a mí, así que se los puedo contar muy a fondo de qué se trata, pero puntualmente en lo que yo creo que ustedes, o en lo que creemos con estos años que fueron pasando, ¿qué es lo que le va a pasar? Va a ser la primera prueba que ustedes van a tener, ¿sí? Seguramente cuando ustedes eligieron hacer este máster, los 3 o 4 módulos al principio sentían que iban a tener una traba, pero después iban a despegar con otras cosas. Y va a suceder eso. Va a suceder que en este módulo van a encontrar
que es algo como extraño, no están acostumbrados a usar, a ver un lenguaje de programación, sepan que es el primer módulo de 4 módulos que son bien técnicos con respecto a la manipulación de datos. Entonces acá se van a empezar a cuestionar de alguna forma qué hacen acá. Pero no se olviden que ustedes están haciendo Big Data, ¿sí? No se olviden que ustedes van a empezar a manipular datos. No se olviden que ustedes van a tener que generar conocimiento en esos datos, ¿sí? Entonces, cuando le agarren un poquito la mano, que no es nada complejo, van a empezar de esos datos, hacer algún gráfico, de esos datos generar algún índice, de esos datos empezar a sentir que les empieza a salir las cosas, entonces van a generar un estilo de adrenalina, ¿sí? Se van a sentir que de alguna forma quieren ir un poco más, ya quieren hacer lo que ustedes hacen a diario en sus clubes, en sus trabajos, van a querer ya implementar Databricks, van a querer implementarlo en sus vidas reales. Pero va a haber un pequeño grupito que se va a sentir un poquito frustrado, le va a costar un poquito más que a otros. Entonces van a hacer uso del WhatsApp, muy probable, con algunos comentarios donde que van a tratar de trasladar esa sensación negada, esa sensación de frustración. Bueno, siempre pasa lo mismo, hay un grupo, los tutores, hay un grupo de compañeros que no lo ven así, que siempre dan tips, siempre dan ejemplos, y siempre de alguna forma reforzamos para que eso se olviden y que no sea así. De vuelta, como en el módulo 1, vamos a ir todos juntos, todos a la par, y nadie se va a quedar atrás. Entonces, cuando hagan uso del WhatsApp, también tengan en cuenta que hay 150 compañeros para ayudarlos, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a hablar del tema del WhatsApp un poquito más adelante, que es un gran tema que pasa año a año, y creo que en esta edición se adelantó lo que sucede siempre año tras año. Luego, tema de ¿qué les recomiendo de hacer acá? Bueno, por un lado, separar la teoría de la práctica. ¿Por qué? Porque la teoría habla de un poco de la estructura, como una herramienta de Big Data, de alguna forma procesa la información y trabaja internamente. Y por otro lado, la práctica tiene que ver con la manipulación de esa información. Entonces, tranquilamente la pueden separar y pueden rendir con la teoría el cuestionario, y la práctica lo que es la tarea y la actividad colaborativa. Es muy importante, en Databricks se ve un lenguaje que se llama PySpark. ¿Qué significa? Van a ver Python. Es el primer acercamiento a Python que van a tener luego en varios módulos. Acá es importante hacerse un diccionario de palabras claves que ustedes encuentren, el nombre de una función, cómo leer, bueno, ya se van a dar cuenta. Anotarse como si fuese un diccionario esas palabras claves, porque después la van a reiterar más adelante en los distintos lenguajes que ustedes vean. Luego, es muy importante, es imposible que no salgan errores, ¿sí? Que quieran hacer algo y les genere un error. Bueno, los errores también se documentan y es importante tenerlos presentes, porque es muy probable que haya una carga de unos 10 errores que siempre saldrán iguales y siempre tengan que ir a recurrir a buscar una solución, a preguntar y demás. Está bueno que tengan esa lista y van a encontrar sus respuestas en ustedes mismos, porque el error lo van a renegar una sola vez, pero al documentarlo ya se lo van a acordar sin ningún problema. Luego, acá empieza a hablar de lo que es el dato. El dato es la materia prima para cada uno de nosotros. Entonces, el dato tiene una estructura, ¿sí? El dato, al manipularse, se generan funciones, hay variables. Esas variables son estilo de contenedores en memoria para poder manipular esa información, ¿sí? ¿Cómo explorar la información? Se usan estructuras de datos, tipo de variables, tipo de datos, todos esos conceptos que yo les fui tirando, está bueno que ustedes vayan de alguna forma teniéndolos en claro, porque, como todo, están estudiando Big Data, el dato es la materia prima, tenemos que conocer la naturaleza a full del dato. Y también tenemos que ver cómo lo recibimos, ¿sí? Y el archivo que tal vez, o el tipo de archivo que tal vez más común se nos hace en este mundo, tiene que ver con el CSV. CSV
es un archivo que cuando ustedes lo abren, muy probable que se lo abra con un Excel, pero tengan que entender cómo está estructurado ese archivo. No solo es un tipo de archivo que trae datos, sino entender que el CSV, por un lado, tiene la capa de texto y por otro lado una capa de estilo. Ahí se ve que las columnas vienen separadas por coma y ahí se ve que las columnas vienen separadas por punto y coma. ¿Cómo darse cuenta de eso? Eso es muy importante. Es como decir, bueno, voy a hacer un mueble y no sé cómo se usa una escofina, no sé cómo se usa cierta herramienta. Primero tienen que conocer con qué herramientas cuentan para poder trabajar. Eso es lo que ustedes van a obtener a partir, en estos módulos técnicos, iniciando por este. Una vez que avanzan con este módulo, avanzan con este módulo, lo que les recomiendo es que respeten la curva de aprendizaje. Por algo está estructurado de así el máster y por algo tenemos que ir despacio y todos juntos. ¿Qué digo cuando respeten la curva de aprendizaje? Ustedes van a llegar a este módulo y ya van a estar queriendo pensar en el proyecto final, ya van a querer aplicarlo en la vida real, ya van a querer... Bueno, les digo, aguarden que vienen algunos otros módulos, que los otros módulos, más allá de conocer las herramientas, no se van a dar cuenta, pero les empieza a transformar la forma de ver, la forma de pensar, la forma de resolver un problema. Entonces, tienen que ser un poco pacientes, ¿sí? Esa adrenalina que al aprender una herramienta ya querer aplicarla, no está mal, pero no es la única herramienta que van a ver durante el máster, no es tal vez a nivel educativo es la mejor herramienta con que arrancar, pero también hay otras opciones. Así que aquel que termina antes o aquel que de vuelta, lo mismo que el antes, lo mismo que el módulo anterior, ser colaborativo, ofrecer ayuda, hacer algún resumen, casos, siempre ayuda. Bueno, terminado el primer módulo técnico, van a caer en lo que tiene que ver base de datos. Acá también tienen una carga horaria, pero este módulo es, de alguna forma, el que más familiarizados se van a encontrar, ¿sí? Porque una base de datos, a grandes rasgos, va a ser un conjunto de planillas de cálculo, ¿sí? Como si fuesen varios Excel. Entonces van a poder empezar a relacionar. Es un dato tabulado, se guarda en una tabla, una columna tiene un tipo de dato, ese tipo de dato puede estar vacío o no puede estar vacío. Van a poder empezar a relacionar y se van a dar cuenta que es muy familiar. Pero ¿qué va a pasar acá? Acá va a pasar que, como no tiene la parte visual, no van a ver un gráfico, no van a ver tal vez un reporte, no van a ver algo de eso, van a intentar de sacárselo de encima. Pero acá esto es súper importante y tienen que por lo menos hacerse en la cabeza de poder entender cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de una base de datos no SQL o SQL. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Sí? Tal vez a nivel personal no le ha tocado trabajar con base de datos, pero cuando empiezan a trabajar de forma colaborativa, en un club donde empiezan a cruzar datos de varios lugares, es necesaria una base de datos. No significa que ustedes la tengan que saber de punta a punta, pero sí entender o tener preparada la cabeza esa relación de lo que ustedes ya conocen con lo que es una base de datos, ¿sí? Muchos ya lo van a saber, ¿no es cierto? Pero bueno, acá en este módulo lo que más podemos hablar son el tema de consejos, el tema de relacionar con base de datos, ¿sí? El tema de entender de vuelta la naturaleza que arranca en el módulo 2, la naturaleza del dato. Saber que el dato se va a guardar en un contenedor, ese contenedor va a tener un tipo de dato, ese contenedor puede ser una variable, ese contenedor va a tener un nombre, cómo acceder a ese dato, ¿sí? Van a tener que, de alguna forma, ir documentándose esa parte. Fíjense que arranca en el módulo 2, pero de acá al módulo 6 va a estar todo medianamente relacionado. Y van a tener que entender, por ahí en este punto, cuáles son las ventajas y las desventajas. ¿Para qué? Porque capaz que pueden resolverlo leyendo de archivos, pero va a llegar un momento que van a decir, bueno, lo vamos a resolver con una base de datos. Entonces, es importante anotarse las ventajas y las desventajas de usar un archivo o usar una base de datos y qué tipo de base de datos usar, si es SQL o no es SQL.
Luego van a pasar al módulo 4. Y acá realmente van a tener la prueba de fuego. Y acá realmente se van a dar cuenta de lo que un poco esta experiencia que le trato de transmitir, soy vidente de los problemas que van a tener, van a tener en este módulo. En este módulo van a ver lo que es R y lo que es Python. Desde mi punto de vista, lo que deberían hacer es separarlo. Ya vamos a ir a los consejos. Fíjense la carga horaria, 150 horas de vuelta. Muy probable que en este módulo no les alcance esa carga horaria. O muy probable que cuando vayan dedicándole algo de tiempo, ya se van a empezar a decir, no me alcanzan esas 150 horas. ¿Qué va a pasar? Esta es la prueba de fuego de los 4 módulos técnicos que hay. Es tal vez el más complejo o el que más ustedes se van a sentir. Y muy probable que cuando hayan elegido el máster, el que los puso de alguna forma en duda es este módulo. Pero no tienen que tenerle miedo, porque este módulo es muy importante, pero los otros 2 también son muy importantes. Esto, acá van a sentir que es muy difícil, se van a frustrar, van a decir, yo no puedo. Bueno, es acá donde tienen que sacar de ustedes un poco esa actitud positiva, un poco decir, no soy ciego, pido ayuda, ¿sí? Y cuando de alguna forma ustedes transformen, pidan ayuda, evidentemente la van a tener. Muchas veces de alguna forma ponemos clases de refuerzo o hacemos clases extra o se suman a algún otro tutor a darles una mano o se arman grupos. De alguna forma lo van a sacar adelante y se van a dar cuenta que este módulo les va a sacar, van a entrar como con mucho miedo y los va a sacar muy fuertes, muy fuertes. Nadie se quedó en este módulo, nadie. Al contrario, una vez que pasan este módulo, después el máster lo empiezan a disfrutar mucho más. Pero no porque se sacan un problema de encima, porque este módulo les prepara la cabeza para realmente lo que viene. ¿Sí? ¿Qué pasa? Todos los años pasa exactamente lo mismo. Tal vez a veces no le alcanza el tiempo y tal vez muchos en esta etapa, en esta parte, empiezan a tener otros tiempos de vida, porque agarran un trabajo o porque habían arrancado el máster y ya la realidad es distinta. Algunos han tenido familia en el medio en este principio, o se tienen que mudar, o algunos un poco con noticias no tan gratas que parece que quedan sin trabajo. Entonces, de alguna forma, todos durante el máster van cambiando sus vidas. Pero si ustedes se hacen un hábito, esto no lo van a sentir. Al contrario, van a refugiarse en módulos como este. Acá van a empezar a ver cosas muy lindas. El reporte, la manipulación del dato, la generación de conocimiento. Van a empezar a... ¿Qué va a pasar? Van a empezar a entender un montón de porqués del módulo 2, un montón de un porqué del módulo 3. ¿Sí? Lo que sí, en este módulo tienen que tener constancia y no dejarse estar. Porque muchos, ¿qué pasa? Se dejan estar porque el módulo 2 lo lograron hacer al día, el módulo 3 lo logran hacer al día, y llegan a este y es como que se relajan. Y no, todo lo contrario, es donde más tienen que apretar. ¿Sí? Le van a dedicar un montón de tiempo, ¿sí? Y van a pensar que no avanzan. Y todo lo contrario. ¿Sí? Van a tener que dedicarle más tiempo y se van a dar cuenta, cuando quieran mirar para atrás, que avanzaron muchísimo más de lo que ustedes esperaban. Obviamente van a empezar, muy probable que se les junte la tarea del módulo 4 con el inicio del módulo 5, pero para eso no tienen que preocuparse, porque para eso siempre estamos nosotros para ayudarlo de alguna forma, para poner cosas extras o de alguna forma darle un poquito más de tiempo. ¿Qué consejo yo le puedo dar sobre este módulo? Importante, separar el módulo interno ustedes en 2. Van a ver lo que es Python y van a ver lo que es R. Lo que es, primero, agarran el manual, leen lo que tiene que ver con Python. Cuando llegan a la parte de R, no lo leen. Van a la práctica, miran la práctica, solamente se quedan con la parte de Python, resuelven lo de Python. Una vez que terminaron todo lo de Python, van a R. ¿Por qué de esta forma? Porque PySpark, se recuerden que es Python. Entonces, van a estar muy familiarizados. Y una vez que terminen Python,
van a tener la cabeza preparada para encarar R, y R lo van a resolver rapidísimo. Rapidísimo porque generalmente es un lenguaje un poco más sencillo que Python, o generalmente a todas las personas les resulta más fácil. Entonces, separar el módulo en dos, agarrar Python, hacerlo de punta a punta y recién ahí tomar R. Pero no leer todo, porque se les va a entrar a hacer una confusión en la cabeza que va a ser contraproducente. Y después es muy bueno tratar de ver los videos 2 veces, ¿sí? De vuelta, anotarse los errores más comunes que les suelen aparecer, acá van a tener la posibilidad de hacerse un montón de ejemplos, de tareas, de prácticas hechas para poder aplicarlo en un futuro, en su vida real. Entonces, ir acomodándose en una carpeta en su ordenador, ejemplos, soluciones, PDFs prácticos, seguro lo van a tener, pero en este módulo, puntualmente, van a poder hacer uso tal vez de un 80 o un 90% de las cosas que vean, la van a poder aplicar rápidamente en lo que ustedes hoy hacen. Entonces, de esa forma, recuerden que van a llegar al objetivo sin ningún problema. Luego, les va a tocar el módulo 5. Y acá, en el módulo 5, van a ver lo que es Machine Learning. Y van a decir, oh, Machine Learning, esto es dificilísimo. No, lo único difícil de esto es que no tienen conocimiento. Lo más difícil de esto es el desconocimiento. De vuelta, tiene 150 horas, pero seguramente esas 150 horas le va a sobrar. Le va a sobrar porque acá también volvemos a ver un poco lo que tiene que ver Python. Y es el último módulo que tiene que ver con lo técnico, ¿sí? Ya no tendrán tanto miedo a lo técnico, porque cuando vean código ya no van a tener miedo porque lo van a entender. Pero sí van a tener un poquito de miedo a lo que es la teoría. Decir, uy, estadísticas avanzadas, algoritmos. No. Acá, una vez que entiendan cuál es el concepto general de Machine Learning, lo van a poder sacar adelante sin ningún problema. No solo eso, sino cuando lean la teoría y vean los videos 1 o 2 veces, las ideas le van a empezar a volar por todos lados. Van a decir, yo quiero implementarlo acá, qué bueno hacerlo acá, yo tengo este caso para implementarlo. Van a querer empezar a meterlo en todos lados y darse cuenta que con esto pueden hacer la diferencia. Pero para saber esto, tienen que entender el módulo anterior y el módulo 2. Entenderlo, porque cuando ustedes quieran acordar, acuérdense que esto lo van a tener súper claro. El miedo de acá es el desconocimiento. Al no saber qué significa Machine Learning, van a entender o van a pensar, esto es dificilísimo. Y no. Tiene 5 o 6 conceptos que tienen que aprender, y tienen tal vez un abanico de algoritmos que una vez que interpreten esos 5 o 6 conceptos que tienen, los algoritmos lo van a aprender muy sencillamente. Y aparte tampoco es que necesitan saber como si fuese algo de memoria. No, porque todo va fluyendo. ¿Qué consejos sobre esto? Leer el material troncal 1 o 2 veces. Van a tener, en todos los módulos que hablamos, van a tener masterclass dado por cada uno de los tutores, ¿sí? Guardarse esos videos de ejemplo, ¿sí? Tal vez verlo 2 veces. Hacerse en una sola carilla un resumen de Machine Learning. Saber cuáles son los tipos de algoritmos, cuáles son los tipos de datos, cómo resolverlos, ¿sí? ¿Por qué dividimos tal vez el conjunto de datos que tenemos en entrenamiento y prueba? ¿Cómo medir esos algoritmos? ¿Sí? Son no más de 10 conceptos que con esos 10 conceptos aprenden todo lo que tiene que ver con Machine Learning. Y después van a tener tiempo o para ampliar o para delegar, o decirle a alguien, quiero implementar esto, sé que con Machine Learning eso se puede hacer, yo lo resolví así. Van a poder hablar sin ningún problema y no le van a tener más miedo a Machine Learning, ¿sí? Y de vuelta, lo mismo que hicieron en el módulo 4, agarrar, separarse en una carpetita todos los ejemplos para poder implementarlo en la vida real. Que después van a empezar a reutilizar un montón de cosas, lo único que van a hacer, van a empezar a cambiar una partecita y van a ejecutar y lo van a poder hacer uso en un montón de lados. La verdad que a mí Machine Learning hice después, fue uno de los módulos que más me gustó, por eso después decidí hacer el máster en inteligencia artificial, y la verdad que
que es, la palabra atrae miedo, pero porque no se conoce. Una vez que se conoce, es una materia muy, muy, muy linda. Voy a tratar de no detenerme tanto. Después en el módulo 6 ya baja un poco la carga horaria, ya terminan los módulos técnicos, ¿sí? De lo que es un lenguaje de programación, lo que es base de datos. Cuando llegan acá, van a sentir una relajación total. Van a ver que este módulo lo van a hacer de forma muy tranquila, pero ¿sí? Acá es donde tienen que recobrar fuerzas, porque acá es donde viene lo que más ustedes vinieron a buscar, los módulos que de alguna forma a ustedes dijeron, este máster lo quiero hacer porque aprendo esto. A partir de acá vienen, pero no se dieron cuenta que la formación que hicieron previamente, lo que vienen, lo van a aprovechar aún más. Acá van a darse cuenta que el máster que vinieron a hacer es lo que estaban esperando, ¿sí? Van a empezar a darse cuenta que los datos en el deporte hay por todos lados, van a empezar a darse cuenta el revolucionario que tiene que ver con el Big Data, por qué todo el mundo habla de Big Data, qué leen, qué miran, de dónde salen. Van a empezar a ver un montón de cosas, ¿sí? Que los va a motivar, les va a dar fuerzas, ¿sí? Van a llegar a este módulo y en este módulo es donde tienen que hacer autocrítica, ¿sí? Tienen que empezar a razonar hacia atrás, porque antes ustedes estaban parados sobre un bosque donde veían un árbol que era dificultad, que era lenguaje de programación, que era Python, y no podían ver todo el resto. Cuando ustedes corren ese árbol de enfrente y ven todo el bosque, acá es donde empiezan a darse cuenta, aprendí esto, esto me va a servir para esto, esto me va a servir para esto, esto me va a servir para esto. Esto tiene sentido, esto no tiene sentido. Van a empezar a ver todo el bosque, ¿sí? Acá es donde tienen que hacer un pequeño resumen de los módulos anteriores, a grandes rasgos, para saber qué pudieron absorber de conocimiento en cada uno de los módulos anteriores. Y acá van a querer ya estar con ganas de elegir el tema del proyecto final. No está mal. Agarran un lugar, se lo anotan y lo tienen presente, ¿sí? Pero no se olviden que todavía falta mucho para ver, donde esa idea que ustedes tienen la van a modificar varias veces porque el conocimiento que van a obtener a partir de acá en adelante es muy grande. Entonces, cuando ustedes tienen un pequeño conocimiento, pueden pensar un proyecto final con ese conocimiento que tienen. Pero cuando ustedes amplían ese abanico de herramientas y conocimiento, las opciones del proyecto van a ampliar. Entonces, no se queden con lo que piensan acá. Pero también acá, muchas veces, hay muchas empresas que colaboran con el Sport Data Campus, hay clubes que solicitan de alguna forma práctica, ¿sí? Y acá es donde los clubes y estas oportunidades van a empezar a salir. Pero estas oportunidades no es que caen del cielo, que viene un club y dice, dame 3, dame 2, dame... No, estas oportunidades se las tienen que ganar ustedes. ¿Con qué? Con el conocimiento que fueron adquiriendo desde acá. O sea, un club generalmente va a pedir, de alguna forma, profesionales que tengan cierto grado de formación, porque ustedes lo que están obteniendo en el máster es formación, y lo que ellos quieren hacer es que esa formación les dé conocimiento. Entonces las oportunidades se las van a ir ganando ustedes. ¿Con qué? Con los trabajos que vayan haciendo, lo van a ir publicando en redes sociales. Con los trabajos que ustedes van haciendo, van a ir ayudando a compañeros a resolverlo, y todo eso se van a ir ustedes mismos generando las oportunidades. Que va a haber, hay siempre opciones en todo ámbito, generalmente en todo tipo de deporte, y cada vez hay más empresas que colaboran. Pero, obviamente, la empresa no va a querer ganarse un problema, sino va a querer ganarse una solución, va a querer de alguna forma que todos ganemos. Ustedes poder aplicar en la práctica el conocimiento que quieran y el club o la empresa poder generar ese conocimiento que necesita, ¿sí? Bueno, así que elijan el proyecto final, pero tranquilos, que van a salir un montón de ideas nuevas, que es muy probable que lo vayan cambiando, ¿sí? en el transcurso. Bueno, van a llegar al módulo 7. En el módulo 7 van a empezar a ver lo que es el dato que se consigue cuando uno tiene tal vez algo de dinero en un club, ¿sí?
que son los proveedores de datos potencia que hoy hay en el mercado, ¿sí? Obviamente Opta, Wisecout ustedes lo pueden conocer, todo lo que es StatBombs, o páginas algunas públicas como Transfer Market, que no dejan de mostrar datos de estas grandes empresas que proveen. Pero cada una de las empresas acá van a tener su forma de ver el dato, su forma de adquirir el dato. Entonces, ¿ustedes qué van a sentir? Van a empezar a jugar, van a sentirse muy motivados, van a decir, van a tener set de datos de estas empresas que le va a proveer el máster, y van a empezar a jugar, a involucrarse, van a ver que hay un montón de cantidad de datos, van a empezar a filtrar, van a empezar a quedarse con los datos que ustedes quieran, ¿sí? Van a empezar a darse cuenta qué opciones tienen en la cocina para trabajar con datos, ¿sí? Es una parte, son los datos externos, son los datos que tal vez hoy todo el mundo tiene, son datos que uno los puede obtener sin ningún problema, tal vez viendo las licencias, tal vez conociendo, pero los pueden obtener. Van a estar ansiosos, van a querer ya van a querer hacer el PFM, porque ya cuando empiezan a ver estos datos, van a empezar a jugar y van a empezar a hacer ciertos trabajos que ustedes mismos se van a sentir orgullosos por todo el conocimiento que vienen arrastrando hacia acá. Pero ¿qué pasa? Acá es donde tienen que saber que esto no termina acá, sino esto es parte de la curva de aprendizaje. Acá, ¿qué les recomiendo yo? Saber poner en relación cada uno de estos proveedores, saber qué datos, saber qué servicios, saber qué licencias, qué ventajas, qué costos tienen cada uno de estos datos. Se hace una tabla comparativa de los distintos proveedores de datos, ventajas y desventajas, y rápidamente en un pantallazo pueden analizar los proveedores de datos que hoy todo el mundo habla y cuáles son las potencias que hay, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, una vez que ustedes tienen el conocimiento, pueden tal vez empezar a ver sus ideas, a generar sus métricas, a hacer las cosas que ustedes quieren hacer o lo que vinieron a buscar para poder generarla por sus propios medios. Es lindo saber y trabajar con esta cantidad de datos, pero todavía falta mucho por aprender. Una vez que pasamos al módulo 7, vamos a ir al módulo 8, y acá tal vez este es el módulo donde ustedes más se van a divertir. ¿Por qué? Porque es tal vez el más gráfico. Es tal vez el módulo donde todo lo que ustedes ven como datos lo pueden llevar a una pantalla, lo pueden llevar a la realidad, ¿sí? Pueden armar un reporte, pueden mostrar su trabajo, pueden sentirse orgullosos. ¿Quién no quiere trabajar con datos y mostrar un gráfico? Bueno, acá van a empezar a conocer todas estas herramientas. Van a tal vez quedarse con la que más le quede cómodo, van a conocer sus fortalezas, sus debilidades, le van a dedicar más tiempo de lo que ustedes creen, ¿sí? No está mal, pero es porque todo ese tiempo que ustedes le van a dedicar es por todo el conocimiento que vienen arrastrando, ¿sí? Entonces, cuando ustedes excedan el tiempo en esto, ¿qué va a pasar? De vuelta, van a querer ya tener el trabajo final porque ya tienen el conocimiento con los datos, tienen la herramienta para mostrarlos, van a querer ya aplicarlos. Y se van a sentir como fuertes, ¿sí? Pero la naturaleza de este módulo es lo visual, es los resultados. ¿Qué van a tener que ir haciendo? De vuelta, una carpetita, ir guardándose sus soluciones. ¿Para qué? Porque después, a medida que ustedes van aprendiendo, van a ir evolucionando y van a ir mejorando esas propuestas que ustedes inicialmente hicieron. Así que, de vuelta, a respetar la curva de aprendizaje. ¿Qué consejos yo le podría dar para este módulo? Bueno, de vuelta lo mismo que con los proveedores de datos. Hacer una tabla comparativa con las distintas herramientas visuales de BI, Power BI, Tableau, Pentaho, Cognos, las distintas herramientas, ver cuáles son las ventajas y desventajas, las licencias, los precios, ¿sí? Qué alcance tienen cada una de esas licencias, por qué usar una, por qué usar la otra, ir de alguna forma visualmente a hacerse del trabajo. ¿Cuál uno se siente más cómodo? Pero cuando uno se siente cómodo con una herramienta, también tiene que saber cuáles son las limitaciones de esa herramienta. Por eso es importante hacer una tabla comparativa de las ventajas y las desventajas.
Una vez que van a llegar al módulo 9, y acá va un poquito más rápido, este es un módulo que es muy agradable porque ya tiene que ver mucho con la cuestión de rendimiento, ya tiene que ver con las herramientas visuales. Nosotros vimos que en el módulo 7 tiene que ver con los datos que nos proveen, ¿sí? Opta nos da los datos como ellos ven los datos, como ellos los capturan. Acá van a poder generar sus propios datos, van a poder generar los datos según su visión de metodología de juego. De vuelta, 150 horas. Se dan cuenta que a este le van a tener que dedicar mucho tiempo. Y acá, ¿qué va a pasar? Se van a dar cuenta que han mejorado muchísimo, la autocrítica va a venir naturalmente. Se van a dar cuenta que la cabeza de ustedes ya cambió, ya lo ven de otra forma, ya analizan los problemas de otra forma, ¿sí? Ya se dan cuenta que todo no pasa por comprar los datos, sino también uno hace la diferencia generando los datos. Y este módulo es donde ustedes van a aprender eso, ¿sí? Lo van a disfrutar muchísimo, este módulo. ¿Qué consejos tengo para este módulo? De vuelta, acá vamos a tener varias herramientas para poder hacer bioanálisis. Entonces, tener una comparativa de esas herramientas está muy bien tenerlas y es el momento donde hay que hacerlas, para saber las limitaciones, las ventajas, las desventajas, licencias, precios, costos, alcances, ¿sí? Y inventar su propia botonera, ¿sí? No generar una botonera ambiciosa, porque a medida que ustedes vayan haciendo uso de herramientas de bioanálisis, van a ir evolucionando y van a ir mejorando continuamente esa botonera. Y si ustedes quieren hacer la botonera más perfecta de entrada, van a perder un montón de tiempo y cuando pase 10, 15 días de usarla, es decir, ¿por qué le dediqué tanto tiempo si ahora lo resuelvo de esta forma? Entonces, inventar una botonera que no sea tan ambiciosa, ¿sí? Y que sea algo práctico y podamos generar datos para algún fin, ¿sí? Ya sea para un análisis general, ya sea para un análisis individual, o ya sea para algún momento del juego, tal vez ABP o lo que fuese, ¿sí? Acciones habrán parado o lo que sea. Después, en el módulo 10, van a ver algo que a mí personalmente me gusta muchísimo, que tiene que ver con los datos físicos, de rendimiento físico. Acá van a tener una charla con gente de mucha experiencia en trabajar con GPS, donde les va a fascinar este módulo. Por ahí no tiene mucho sentido, pero van a aprender muchísimo de la preparación física. Van a entender cómo, o van a conocer cómo trabajan los mejores con estos datos. Y a veces por ahí se van a llevar una desilusión de decir, bueno, el GPS te arroja 1000 variables, ¿y por qué usamos 13 solamente? ¿Por qué usamos 14? Pero bueno, van a saber y van a cómo el día a día trabaja un club de la elite. Acá van a entender pasión pura, porque todo el mundo le gusta saber cuánto corrió, a todo el mundo le gusta saber la distancia, los tiempos, las aceleraciones, desaceleraciones. Decir, no, mirá, de los 11 jugadores el que más corrió esto, y se van a quedar con eso, pero no tiene ese el sentido, porque no siempre el que más corre, ¿sí?, es el que mejor juega. ¿Por qué les digo esto? Porque el lateral no va a correr lo mismo que un central, no va a correr lo mismo que un extremo, no va a correr lo mismo. Se van a empezar a dar cuenta que cada perfil de puesto, de posición en la cancha, tiene sus métricas, tiene sus valores, ¿sí? Y todas esas cosas que ustedes no eran tan familiares van a empezar a tener mucha emoción. Van a parecer que todo es muy novedoso. Se van a dar cuenta que la importancia de los datos de GPS no son 100% reales, pero sí desde el punto de vista de cómo se mire, ¿sí? Y muy probable que muchos no tengan acceso a datos físicos, porque los datos físicos, cada club como que los guarda, los esconde de alguna forma. Pero van a tener la posibilidad de hacer uso y trabajar y manipular esos datos, y entonces van a sentirse muy a gusto con este módulo. ¿Qué consejos? Bueno, listar qué variables usa la LIT y para qué. ¿Sí? Para trabajar con los microciclos, trabajar con los macrociclos, o tal variable para prevención de lesiones, o cuando aparece una lesión, qué variables mirar, ¿sí? Cuáles son las diferentes marcas de GPS, qué métricas largan las marcas GPS,
¿sí? ¿Por qué de alguna forma se trabaja con el GPS en partido de una forma y por qué en entrenamiento de otra? ¿Sí? Y después, una vez que seguramente lo van a morfar a este módulo, ¿qué está bueno? Bueno, el GPS no es lo único que mide el rendimiento físico. Hay otras herramientas, hay otros complementos, hay otras metodologías que hacen aún mejor al GPS o comparan al GPS de forma objetiva. Entonces, pueden empezar a buscar, a ver cuáles son esas herramientas, leer el paper. Hay mucho para leer sobre GPS, hay mucho para leer sobre metodologías de cuestiones físicas. Y bueno, es un módulo que me gusta muchísimo. Entonces, háganse una tablita comparativa de cada una de las GPS más conocidos, cuáles son las métricas que se usan, por qué, ¿sí? Y entender un poco todo lo que tiene que ver, algunos índices que pueden generar a partir de datos de GPS. Índice de monotonía, índice de fatiga, índice de lesiones, bueno, múltiples índices que salen a partir de datos físicos. Una vez que terminan este módulo, ya vienen en bajada, ya vienen con el trabajo final, ya eligieron, ya tal vez se reunieron con compañeros, algunos ya lo tienen solucionado por el tema de las prácticas, y acá es un módulo donde lo van a hacer como muy relajados, ¿sí? Tiene 75 horas, este módulo ya están pensando, ya saboreando el proyecto final, ya los que tuvieron la posibilidad de llevarlo al día. Algunos van a usar este módulo para ponerse al día con otras tareas que deben, ¿sí? Pero es un módulo donde relativamente es sencillo de pasar, porque tiene que ver con la presentación de cómo uno muestra su trabajo, cómo uno se presenta ante tal vez a alguna propuesta, cómo uno presenta una idea, ¿sí? Es un módulo donde lo van a hacer súper tranquilo. Pero acá les recomiendo que lo aprovechen a este módulo, ¿sí? Para plasmarlo en su vida real. A mí me pasó mucho que yo hasta modifiqué mi currículum, la estética de mi currículum, porque yo pensaba, no, tiene... Bueno, acá aprendí herramientas visuales, rápidamente consejos, cómo llegarle a una persona. Es diferente llegarle a un directivo que a alguien del staff o a alguien de prensa. Entonces, te ayuda a todo eso, cómo llegar a cada uno de esos distintos niveles, si quiere decir. Entonces, armar una presentación es el módulo donde uno puede armar tal vez algún bosquejo o cómo presentar todos los trabajos con la misma estética y demás. Es un módulo, lo van a pasar muy rápido. Y después, bueno, viene lo que tiene que ver el proyecto final, ¿no? Acá, ¿qué va a pasar? Van a querer hacer el trabajo como nadie antes lo presentó. Van a querer, no van a tener miedo, porque ya van a tener un montón de conocimiento, van a sacarse, van a tener una mochila cargada de ejemplos, de tareas, ¿sí? Y acá es donde tienen que, de alguna forma, pararse y hacer autocrítica y saber en qué lugares están más fuertes y en qué lugares están más débiles, ¿sí? Y reforzarlo de alguna forma, ¿sí? O, de alguna forma, a partir de ese conocimiento que ustedes tienen o adquirieron, es donde tienen que ir a apuntar al trabajo final, para aprovecharlo, aprovechar sus fortalezas para sacarlo adelante. Y ¿qué pasa? ¿Qué les recomiendo yo en este módulo? Que sean realistas, que sepan cuál es el objetivo de este módulo, que entiendan que este módulo no es para hacer la fórmula de Coca-Cola y un índice y ser, no, es darle un cierre a este máster, para después hacer lo que ustedes quieran hacer, para el proyecto, la idea, la empresa que quieran generar a partir de todo lo que ustedes aprendieron o lo que fuese, el emprendimiento, un trabajo, lo que fuese, ya van a tener tiempo para dedicarle. Pero sean realistas y denle un cierre para que ustedes se sientan de forma satisfactoria y después se saquen un gran peso encima, incluso tendrán mejores ideas para sacar adelante lo que quieren sacar. No lo hagan en el trabajo final. El trabajo final, apliquen lo que sepan, hablen con el tutor que los ayude, los guíe a llevar adelante el proyecto final de máster, pero
no se crean que van a, o no vayan por hacer algo que los haga diferentes, porque lo único que van a encontrar es algo contraproducente contra ustedes mismos. Y para cerrar, algunos tips que yo encuentro como factor común, que de alguna forma se los fui nombrando, pero bueno, quería de alguna forma resumírselo, que tiene que ver con el tema del hábito. Yo sé que hay chicos que juegan al fútbol, hay gente de staff, como el Big Data, yo siempre digo, el Big Data no discrimina, porque el Big Data lo puede hacer un escritor, el Big Data lo puede hacer un médico, el Big Data lo puede hacer un preparador físico, el máster de Big Data lo puede hacer un contador, un abogado, alguien de sistema, alguien de telecomunicaciones, cualquiera, porque datos hay en todos lados. Entonces, pero lo que sí es el tema del hábito de dedicarle el tiempo que se necesita. Si todos los días ustedes le dedican un poquito, aunque sea media hora, se van a dar cuenta que una vez que generan ese hábito, el máster lo van a llevar de taquito y lo van a disfrutar aún más. No se van a sentir con la soga al cuello, no van a sentir que el agua los tapa, ¿sí? Lo van a disfrutar aún más. Después, el uso de los foros. El uso de los foros, y bueno, ya que voy a tocar acá el tema del WhatsApp, es muy importante. ¿Por qué? No solo para que el tutor le responda, porque no todos los tutores están en el WhatsApp, sino para que quede registrado la consulta. Porque después va a venir algún otro compañero y muy probable que tenga la misma duda y va a tener documentada la respuesta. No solo eso, sino que no es solamente para publicar dudas, sino tal vez para ayudar a compañeros que tienen alguna duda, o también lo que pueden hacer es, leo una duda de un compañero, cuando se pongan a llevar adelante tal vez una tarea, van a recordar que esa duda ya la tuvo un compañero y van a tener la solución. No van a tener que esperar que un tutor le responda, no van a tener que esperar que algún otro compañero tenga esa inquietud. Entonces, ¿sí? El uso de los foros es muy importante a nivel educativo. Después, generar un ambiente colaborativo. Siempre intentar ayudar, siempre ser positivo, siempre tener una actitud que de alguna forma entienda que es parte de un grupo y vamos todos juntos, ¿sí? El ambiente colaborativo es lo más agradable. Entre todos crecemos y nadie se desprende, vamos todos juntos. Y de esa forma llegamos muy lejos. Después, no hay peor ciego que no quiera ver. ¿Qué significa esto? Bueno, si sabemos que necesitamos ayuda, pídanla. No se queden perdiendo tiempo, yo lo puedo resolver solo, no sean testarudos, ¿sí? Si no, van a saber que durante todo el máster van a sentir una mano en el hombro, ¿sí? Siempre van a tener un tutor que les dé una mano, siempre van a tener alguien de la organización, siempre van a tener un grupo de personas, un tutor externo, siempre va a haber gente que les tenga que dar una mano, nunca van a estar solos, ¿sí? Así que no dejen que tal vez una piedra en el camino los limite o les corte el avance, ¿sí? Esto de que el árbol no le tape el bosque. Ante una dificultad, corran el árbol y sigan mirando cuál es el objetivo final y van a ver todo lo que ustedes realmente vinieron a buscar, ¿sí? No vinieron a buscar a pasarla mal, no vinieron a buscar a tener una mala experiencia, sino todo lo contrario, pero eso depende de ustedes. ¿Sí? Nosotros le podemos dar un montón de consejos, le podemos dar un montón de apoyo, le podemos dedicar un montón de tiempo, podemos buscar alternativas, pero ustedes tienen que estar dispuestos a recibir todo eso. Después, acá les dejé 2 videitos que a mí me ayudan mucho. Uno tiene que ver con el camino del éxito. Es un videito que dura unos 5 minutos. Yo lo traigo todos los días, lo miro un ratito. Mírenlo, lo hace un youtuber que es Luzu, se llama. Tiene, no sé, creo que ya más de 15 millones de reproducciones. Está muy bueno, se los recomiendo. Después hay una persona que es que se llama Víctor Cooper, seguramente muchos lo escucharon nombrar, que habla de la fórmula C más H por A, que tiene que ver que el conocimiento es bueno, suma, que la habilidad suma, la habilidad nosotros la adquirimos haciendo reiteradas veces lo mismo y cada vez nos sale mejor, pero que la actitud multiplica. El diferenciador es la actitud. Entonces,
mírenlo que está muy bueno cómo él lo transmite. Después contarle un caso de éxito que me pasó a mí. Yo en todo esto del mundo del dato lo arranqué en el año 2011 más o menos. En el año 2000 arrancamos en la UAR, en la Unión de Rugby Argentina de Fútbol, donde empezamos de alguna forma, yo base de sistemas, ingeniero en sistemas, entonces cero idea en el deporte, cero idea en lo que es el dato, cero idea en un montón de cosas que tiene que ver con el fútbol o con el rugby o con cualquier disciplina. Empezamos de alguna forma a hacer como nosotros interpretábamos o queríamos hacer las cosas. En el año 2016 decido hacer el máster. En el 2017, bueno, lo hago y lo termino. Y ahí fue un cambio rotundo en lo que nosotros hacíamos. Nos dimos cuenta que los 12 módulos nosotros lo aplicamos, pero no sabíamos que lo estábamos aplicando y no teníamos ese orden. Tal es así que en ese año nosotros ya agarramos un club de primera división, que fue Newell's Old Boys en Argentina. Después agarramos 2 equipos en Chile. Después, ahora estamos en España también, en Elche. Agarramos una agencia muy grande de representación de jugadores y después agarramos un gran club que es de multideporte en lo que es en la ciudad donde yo vivo, que es el Jockey Club Rosario, que tiene alrededor de 17.000 socios, más de 4.000 hacen deportes y tienen cerca de 25 disciplinas diferentes. ¿Qué les quiero decir con esto? Hace un tiempito atrás fui citado para ir al World Football Summit de Europa. El gobierno argentino se contactó y bueno, tiene un buen emprendimiento. Nos conocía por el máster y porque había chicos que habían del lado del gobierno lo habían hecho, entonces por eso nos conocían. Fuimos al World Football Summit y también estuvimos en el GSI. ¿Qué nos pasó como experiencia? Llegamos y nos dimos cuenta que no había muchas cosas que nos habían sorprendido. No había algo que vos decís, bueno, mira, esto no lo hice, esto no lo hago, o mira, esta persona hace esto, pero no es el camino correcto. Y bueno, en definitiva, terminamos, más que frustrándonos, darnos cuenta que era una fortaleza, que nosotros a partir de, tal vez de tanto tiempo en estar en formación, de tanto tiempo estar involucrado con la elite, de tanto tiempo de escuchar a gente muy exitosa en el ámbito, hoy en día estamos en un nivel que no hay muchas cosas que nos sorprendan. Y eso quiere decir que nosotros apostamos a la formación, eso quiere decir que nosotros apostamos a estar y a confiar en la gente que nos formó. Bueno, trato de transmitirle y trato de que ustedes vean lo mismo, ¿sí? Lo podemos hacer de la mejor forma, de la peor forma. Ustedes pueden estar en contra de algunas respuestas, en contra de una nota, en contra de algún comentario o tal vez algún ejercicio en la tarea, pero créanme que estamos haciendo o queremos hacer con toda la experiencia que tenemos lo mejor en la formación que ustedes vinieron a buscar. Así que confíen y entiendan que lo que nosotros le vamos a dar realmente está a la altura de lo que hoy el mercado está necesitando. Y las últimas cositas como comentario y rapidísimo. Esto es totalmente resumen. Familiarizarse muy bien con la herramienta, con la plataforma, ¿sí? Lo que les expliqué no es mucho más que eso, pero tienen que saber y encontrar dónde se encuentran cada una de las partes. Saber que el máster hoy es referencia, el Sport Data Campus es referencia en lo que es formación de Big Data en el deporte, ¿sí? Entonces, hay muchas empresas, hay muchos clubes que solicitan información, solicitan personas, perfiles, mandan búsqueda de trabajo, ¿sí? Es como un scouting de profesionales, ¿sí? Así que ustedes más lo viven, más oportunidades se van a abrir en la vida real. Después, el tema de publicaciones. Es importante publicar en las redes sociales y también es importante nombrarnos a los tutores o a los referentes del máster o directivos, porque ellos de alguna forma lo retuitean y están dentro de una red de un montón de gente que es idónea en el deporte, es exitosa, está en empresas, o sea, van a llegar a personas que ustedes ni cuenta se dan que van a llegar. Así que es importante el publicar en las redes sociales cada uno de los trabajos, es importante nombrar
a distintos tutores y distintos directivos. Y el uso del WhatsApp. Acá tengan cuidado. El uso del WhatsApp está bueno y no está tan bueno, porque ¿qué pasa? Yo a veces no estoy pendiente de todo, lo digo en la parte personal, y hay muchos compañeros que van a estar de acuerdo. Muchas veces no estamos atentos o estamos ocupados y de pronto miramos el WhatsApp y vemos que hay 250 mensajes. Para ponerme al día necesito 20 minutos para leer todos los mensajes y no siempre estamos atentos a eso. Y si ustedes entre medio publican una duda y a su vez después otro compañero saca un tema de discusión, esa duda se perdió. Por eso es necesario usar el foro. El foro no se pierden las dudas. En el foro no se pierden las respuestas, sino va quedando todo documentado. Y después está la otra. Y sobre todo, Lucas, lo que has dicho antes, es importante que no todos los profesores están en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Y no todos los alumnos están en el grupo de WhatsApp, porque los que estáis en el grupo de WhatsApp lo hacéis voluntariamente, ¿vale? Porque nosotros no es una cosa que obliguemos, se pone un enlace en la plataforma y cada uno el que quiera se mete en el grupo de WhatsApp, con lo cual a lo mejor somos 150 alumnos, pero a lo mejor solo hay 130 en el grupo de WhatsApp y a lo mejor hay 40 profesores, pero solo hay 20 en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Entonces, no es una cosa obligatoria. Entonces, es como dice Lucas, es mejor hacer las dudas en el foro de dudas, que luego también las queréis poner en el grupo de WhatsApp, de acuerdo, eso no hay ningún problema, pero así no se pierde ninguna duda y también, como os he comentado muchas veces a modo personal a cada uno de vosotros, hay veces que tenéis vergüenza en hacer una duda, ¿vale? Entonces, porque pensáis que la duda que vais a decir es una chorrada, porque os sentís que no sabéis o que los demás saben más que vosotros. Entonces, hay veces que tenéis mucho miedo a preguntar una duda por el hecho de que soy el tonto que voy a decir esa duda y de repente un compañero vuestro pone esa duda en el foro y os dais cuenta otros 27 que también teníais esa duda. Entonces, esa misma duda ya os vale y os va soltando y vais escribiendo, ¿vale? Exactamente. Entonces, tengan en cuenta que el grupo de WhatsApp, cuál es la función que tiene, ¿sí? Después, no apurarse y no acelerarse con lo que es la elección del trabajo, con el proyecto final, porque muchas veces aparecen convenios o prácticas de estas empresas que son un poco más tentadoras y ya le dedicaron tiempo, ya perdieron tiempo y tal vez les falta tener ciertos conocimientos para realmente decidir qué es lo que van a elegir para hacer el proyecto final del máster. Después, una vez que lo elijan, hacer proyectos con alcances viables, ¿sí? No que les lleve muchísimo tiempo. Tienen que terminar para poder aplicarlo en la vida real. Y después, respetar la curva de aprendizaje. Cuando vayan por el módulo 2, módulo 3, no quieran ya hacer un trabajo como si fuese la élite, porque le falta conocer un montón de herramientas, le falta tener un montón de conocimientos y le falta ver un montón de ejemplos, ¿sí? Respetarla a la curva de aprendizaje. Llegaron al máster no sabiendo un montón de cosas, durante el máster lo van a ver, ¿sí? No quieran que en el primer mes, en el primer segundo mes, aprendan todo. Por algo tienen 12 módulos y por algo están separados de tal forma. Así que a respetar y no ser ansiosos. Bueno, creo que ahí ya llegué a comentarles todo lo que deseaba comentarles. Perfecto, pues muchas gracias, Lucas. Fenomenal como siempre. Nada, ahora chicos, todos los que queráis hacer preguntas, le dais al botoncito de levantar la mano y os voy abriendo cámara y micro y podéis ir preguntando tranquilamente. Os voy haciendo panelistas, ¿vale? A los que levantéis la mano y aprovechar que tenéis a Lucas en directo, evidentemente, para hacer todas las dudas que podáis ahora. Hola Adri, si quieres vete abriendo micro, si quieres ir preguntando mientras la gente, vosotros independientemente de que Adri esté haciendo la pregunta, podéis ir levantando la mano que yo os abro la cámara y cuando acabe Adri pues vamos dando paso a más gente. Así que Vale. nada Adri, pregunta lo que necesites. Buenas Lucas, primero ha sido súper interesante porque nos abre muchísimo la mente de lo que nos vamos a encontrar y la verdad que es súper motivador y esperanzador sobre todo, que ahora es lo que necesitamos. Mi duda viene con respecto al tema de prácticas, los clubes que piden alumnos para
para realizar prácticas con ellos. También se fijan en otros temas del currículum, aparte del estar haciendo en el máster, es decir, si eres director deportivo, si eres entrenador titulado y todos estos temas. Mira, yo te digo personalmente, acabamos de firmar un convenio con la UCAN y con Escuela Data Campus para en los lugares por medio de mi empresa llevarlas. Estamos armando un poco las solicitudes. En todas las ediciones van a salir solicitudes y yo creo que va a haber para todos los niveles. No somos la única empresa, siempre sale un montón de oportunidades, pero bueno, también son 150 chicos, alumnos que están haciendo y no hay lugar para todos. Pero bueno, también a veces uno se puede abrir las oportunidades. ¿Qué te quiero decir con este tema de abrir oportunidades? No siempre, a veces se necesita esperar una propuesta para aplicarla. A lo mejor vos tenés una idea, vos la querés llevar adelante y le decís a David, le decís a Miguel o a cualquier tutor o a mí, a quien fuese, tengo esta idea, ¿le gustaría que la pueda aplicar o llevar adelante en algún lugar, en algún club o algo por el estilo? No solamente decir, estoy disponible, llámenme. Esperar a, sino ofrecerse a, ¿no? Claro, digamos. yo en eso, Adri, que supongo que cuando hable contigo también me lo preguntarías y te lo explicaría también, ¿vale? Tú date cuenta de que la mayoría de los alumnos, lo ideal es intentar aprovechar las prácticas para intentar luego quedarte a trabajar donde hagas las prácticas, ¿vale? Entonces yo siempre aconsejo, porque luego es la realidad del máster y de todas las ediciones anteriores, o sea, esta no tiene por qué ser diferente. A través de publicaciones, a través de todo, te va conociendo la gente, ¿vale? Pero sí que es cierto que tampoco es bueno porque tú a lo mejor puedes ser preparador físico, para que me entiendas, si te gusta el uso del dato, pues con los GPS, con lo que sea, ¿vale? Y pueden salir 50.000, podemos ser 150 alumnos, salir 150 plazas de prácticas, pero ninguna para un preparador físico. Entonces, no tienes cabida para ti. Por eso yo siempre digo, todos los alumnos que están haciendo prácticas, prácticamente la totalidad, no se esperan a que salgan las prácticas del máster, sino que ellos van buscando la oportunidad justo del perfil a lo que se quieren dedicar, porque date cuenta de que muy raro tiene que ser el sitio donde vayas, donde vas a hacer las prácticas, pero vas a aportar algo que no tienen en ese club, ¿vale? Entonces, lo ideal es que tú hagas allí las prácticas para cuando se acaben las prácticas y tú te vayas, dejes un hueco y ese trabajo tuyo no lo puedan sustituir con nadie. Entonces, la cuestión está que te hagas tú las prácticas y cuando te vayas te digan, ahora te tenemos que hacer un contrato porque te necesitamos, ¿sabes? Entonces es buscar que evidentemente conseguir prácticas no es fácil ni por un lado ni por otro. No es nada malo que tú estés ahora en el módulo 1 y te vayas ya buscando o mirando posibilidades de hacer prácticas porque a lo mejor te va a llevar un mes, te va a llevar 2 y cuando vayas a hacer las prácticas ya estás en el módulo 4, ya estás en el módulo 5 y ya estás mejor para hacer esas prácticas. O sea, tampoco te voy a decir, espérate a buscarte unas prácticas al módulo 7 porque a lo mejor al final se te van las prácticas y ya estás en el módulo 10 o ya estás acabando el máster, ¿vale? Pero lo que te quiero decir es que tampoco te fíes a lo que vaya a salir del máster, que nos van pidiendo alumnos en práctica, o sea, no dudes que vamos a poner prácticas para vosotros, pero el que haya, si sois 150, no son 150 perfiles diferentes, pero a lo mejor sí que son 30 perfiles diferentes, entonces que salgan prácticas de 30 perfiles diferentes es muy difícil, ¿sabes? Entonces, bueno, yo es el consejo que doy porque es lo que en las 6 ediciones anteriores tenemos cantidad de alumnos haciendo prácticas, tenemos cantidad de alumnos haciendo prácticas en equipos de primera, de segunda, en Argentina, en cantidad de sitios, y Lucas lo sabe, y muchos de ellos se lo han buscado ellos. O sea, al final, de alguna manera, pues están haciendo el máster, preguntan, entran de alguna manera, pues mira, estoy haciendo el máster, mira qué artículos he puesto en LinkedIn o mira qué artículos he puesto en Twitter para que veas lo que estoy aprendiendo, lo que estoy trabajando. Ah, pues mira, pues está bien, pues vente para acá y estás con nosotros y pruebas y tal, no sé qué. Y al final lo que tienes que intentar es en esas prácticas es destacar y que cuando tú te vayas que se note el vacío. O sea, es así de claro. O sea, así de claro. Pero si se fijan los clubes, se fijan en todo. Nosotros hemos puesto prácticas de que necesitaban a lo mejor un preparador físico que supiera datos o a lo mejor un perfil que sea entrenador porque quieren las prácticas dentro de un cuerpo técnico, o hay prácticas que son muy técnicas que les da igual que sepan de deporte o no, pero que sepan tema de programación. Prácticas hay de todo tipo. Sí, al final es como en el mundo laboral.
las ofertas son muy amplias y no todas las empresas piden lo mismo. Claro, No todo el os mundo vayáis ofrece lo solo a mismo. clubes, o sea, tenemos Exacto, exacto. el máster, si han ido a Bisoccer a hacer prácticas 10 alumnos, los 10 se han quedado contratados. O sea, Bisoccer, por ejemplo, está lleno de alumnos nuestros, o sea, está petado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, acaban de coger un chico para hacer prácticas en Driblab. O sea, te quiero decir que, mira, de esta misma semana, la lástima es que David no está, pero de esta misma semana hemos mandado para prácticas a Driblab, para prácticas para el Villarreal y para prácticas para la Real Sociedad, en esta misma semana, ¿vale? Y algunos de los que hemos mandado estarán aquí conectados porque son alumnos de esta edición, pues que se lo han buscado. Oye, pues mira, me han salido estas prácticas en la Real Sociedad, vale, mándame los datos y para allá que vas. O sea, que no hay ningún problema, o sea, nosotros no vamos a poner problemas porque haga las prácticas donde sea, pero sí que es cierto que si te las traes tú, sabes perfectamente dónde hacer las prácticas y tendrás más posibilidades de quedarte. Eso no quiere decir que tú te pongas a buscarlo, que no encuentres nada, de lo que sale del máster no encuentres nada y me digas, oye Miguel, mira, yo vivo en tal sitio y me gustaría hacer las prácticas en tal ciudad o en tal sitio. Yo tienes mi mano para yo mandar los currículos a todos mis contactos, que conozco a todo Dios, y intentarte ayudar. Pero claro, yo te aseguro que ese currículum tuyo lo van a leer y lo van a ver, no va a quedar en vacío. Otra cosa es que justo en ese momento quieran o necesiten un alumno en práctica, pero mi ayuda, y estáis todos conectados, os lo digo, o sea, mi ayuda la tenéis para yo ayudaros y mandar los currículos donde sea, que yo no tengo ningún problema. Otra cosa es que justo lo mande un 10 de febrero y justo en febrero pues necesiten un alumno en prácticas o lo vean viable o no, pero que lo van a ver, que van a ver vuestro currículum porque lo mando yo, ya os aseguro que sí. Otra cosa es que evidentemente les haga falta o no, pero mi ayuda la tenéis, o sea, por eso no hay problema. Vale, entiendo que es importante tener currículum deportivo y currículum, digamos, de tu trabajo habitual, en caso de que no te dediques al mundo deportivo. Mira, te digo una cosa, yo entré al mundo deportivo sin ser parte del deporte y nosotros creemos que uno de los grandes fuertes o que va a mejorar al deporte son los perfiles que no están dentro del mundo deportivo. ¿Por qué? Porque lo que te decía anteriormente, hoy el Big Data o los datos no son discriminativos. O sea, vos analizás un problema de una forma, el preparador físico de otra forma, el ingeniero en sistemas de otra forma, el nutricionista de otra forma, todos miramos de formas diferentes. Entonces eso es lo enriquecedor. Hoy ya no se para si vos tuviste 10 años en un club, 5 años en un club, 2 años en un club. Hoy se pasan un poco en qué sabes. ¿Sí? Vale. ¿Sabes usar esta herramienta? ¿Me explico? O sea, Sí, pasa totalmente. por ese lado, no tanto, obviamente, si tenés alguna formación en lo que tiene que ver con visión del juego, metodología, sistema, Para va a aplicar ayudar, el ¿no? dato luego te será mucho más fácil seguramente, pero... Exactamente. Por ejemplo, yo tuve un compañero en el máster de inteligencia artificial que hoy está trabajando en el Barcelona y nunca había trabajado en un club. Sí, sí, y lo ha contratado el Barcelona Innovation Hub, o sea, tiene un puestazo, para que nos entendamos. Y es verdad, Borja, que ha entrado ahí con Raúl Pérez. O sea, te quiero decir que al final, yo cuando hemos tenido reuniones con Monchi, hemos hablado con él y todo eso, dentro de su departamento de I+D, tiene científicos de datos, tiene matemáticos, tiene que no saben ni lo que es una pelota. O sea, es que ni lo saben ni tienen por qué aprender. O sea, él le filtra lo que quiere, estos son los datos en bruto y de aquí quiero que me saques A, B y C y ya está. Y le dan el resultado final y luego ya Monchi ya sabe pues si A es rubio o si B es moreno o si C es tal. O sea, te quiero decir que hay para todo. O sea, en ese sentido hay para todo. Sí que, evidentemente, por decirlo de alguna forma, el perfil super top, pues es alguien que sepa técnicamente y que sea o bien tenga título de entrenador o que sea preparador físico o etcétera, etcétera, porque a lo que estás añadiendo aquí, pues tienes ya una carrera porque te has sacado la titulación en entrenador o has estudiado para ser preparador físico. O sea, cuanto más cosas tengas, mejor, evidentemente. Todo suma. Pero bueno, es como todo. Muy bien. Vale, te voy a hacer una pregunta que me han dejado aquí, Lucas, ¿vale? Porque ¿Vale? me la deja Antonio, porque dice que no puede poner el vídeo, ¿vale? Dice, tengo una pregunta. Me interesa mucho la experiencia de crear tu propia empresa. ¿Habrá en el máster alguna sesión comentando experiencias de su gente que haya creado sus propias empresas a raíz del máster? Gracias. Hombre, tenemos alguna, ¿eh? Sí, hay varias empresas que salieron a partir del máster. Hoy en día hay
Hay muchas, pero un ejemplo tal vez es Atenea en el fútbol argentino. Hoy es el que le hace todo lo que tiene que ver la reportería pre-post partido, prensa, pre-post temporada y algunas ediciones de algunos casos puntuales, y también ofrecen servicios a distintos clubes. Eran todos compañeros del mismo máster, de la misma edición, se juntaron y armaron esa empresa. Te puedo dar mucha experiencia, o sea, si algún día sale y se juntan y la desean, yo contarle mi experiencia del camino que generé o caminé para llegar hasta donde estamos hoy en día y en qué situación estamos hoy en día, con muchísimo gusto. Me creo un emprendedor 100%, lo sigo siendo, un emprendedor no a nivel empresa, no solamente a nivel empresa, sino a nivel proyecto diario. A mí me encanta llevar adelante ideas propias. Y después hay un montón de casos. Sin ninguna duda, si alguna vez se desea o por ahí lo Claro, podemos yo plantear. ahí hablo por Lucas, pero bueno, como le conozco y sé que sé cómo es, no hay ningún problema. Si en el grupo de WhatsApp os ponéis de acuerdo o lo que sea y le pedís que os dé una masterclass para vosotros, bien sea por aquí o bien sea privada, contando cómo él ha formado eSport o cómo lo ha montado, como tal, no creo que Lucas os vaya a poner ningún problema de que decidáis un día, una hora y os da una masterclass solamente de eso y os lo explica. O sea, eso no hay, siendo Lucas no hay ningún problema, vamos. O sea, que eso cuando queráis, vamos. Hablo en voz de Lucas, pero vamos, no creo que haya problema, vamos. Me conoce. Sí, no, hay muchas empresas que salieron y nacieron a partir del máster. Y después, bueno, un poco lo que decía Miguel, si ustedes durante el transcurso de los distintos módulos se ponen de acuerdo ya sea a mí o ser alguna propuesta que les gustaría escuchar o les gustaría hacer alguna masterclass o lo que fuese, propónganla, que enseguida escuchamos y vemos si lo podemos generar. Claro, o sea, eso no hay problema. O sea, cuando sea de un módulo que sea cada uno con su profesor, pues se lo tendréis que preguntar al profesor, pero bueno, Lucas os atiende en todos los módulos, por decir de alguna forma, las dudas que pueda haber. Entonces, bueno, si hay que hacer, aunque bueno, eso ya lo iréis viendo con el transcurso del máster, ahora es precipitado porque no puede haber dudas, evidentemente, grandes, pero si necesitáis una clase de apoyo extra o necesitáis, o hay un grupo, como decía Lucas, pues soy 150, pero hay un grupo de 40 que se siente más rezagado, que se siente tal y necesita una clase a mayores o dos clases a mayores o lo que sea, no hay ningún problema en que se os dé. O sea, eso no. Si queréis que sea rápida y concreta, no invitamos a David. Que queréis que sea un poquito más larga, pues invitamos a David y ya está. O sea, que por eso no os preocupéis. A ver, no levanta nadie más la mano. No sé si queréis hacer alguna pregunta más o si alguien le da vergüenza y la quiere escribir por el chat o por las preguntas. Si queréis hacer alguna más, porque si no tenéis preguntas, pues para ir despidiendo a Lucas. Así que os esperamos un minutillo por si alguno más quiere levantar la mano o quiere escribir alguna pregunta y si no, pues nada, le dejamos a Lucas que se despida y damos por finalizada la masterclass. Mira, aquí tenemos a uno. A ver, Arnal. Vale, Arnal, puedes abrir micro y si quieres cámara y puedes preguntar a Lucas cuando quieras. Está silenciado, Arnal, por si estás hablando. Ahora. Ahí está. Pues Vale. nada, ahí está Lucas para preguntarle lo que quieras. Bueno, primero de todo, gracias Miguel, Lucas, bueno, los demás compañeros evidentemente. Para mí ha sido importante también toda la estructuración de todos los módulos, la estructuración también y poder entender un poquito también el funcionamiento de todo este máster, sobre todo. Yo en el momento que me apunté también le conté un poquito a Miguel, es un poquito para reordenar, ¿no? Lo que es, bueno, yo estoy dentro de Scouting, dentro de visión deportiva y al final hay un poquito como esta visión de la pelea entre el dato y
y la gente que es el conocimiento del juego, ¿no? Y al final, pues entiendo que evidentemente todo lo que sume siempre es importante, y para mí es un poquito reordenar y hacer más ordenado todo este trabajo para ser un poquito más eficiente. Me gustaría saber un poquito más algo que has dicho dentro de cuando estabas explicando los diferentes módulos, que es que te vas a ir dando cuenta y te vas a ir viendo cómo te vas ordenando todo de diferente manera. Me gustaría saber un poquito también, basado en tu experiencia, también cómo has reordenado toda esta información, toda esta forma de ver las cosas para acabar siendo mucho más productivos y sobre todo siendo más eficiente, que al final es lo importante, ¿no? Reordenar toda esta información, pero además hacerlo de manera que sea rápido y minimizando riesgos, evidentemente. Sí, mira, te cuento un poco la experiencia personal y qué es lo que a nosotros de alguna forma nos hace exitoso o nos lleva por el buen camino. El dato de por sí te va ordenando, ¿sí? El trabajo con el dato te va ordenando porque vos de alguna forma vas sabiendo, una vez que conoces el dato, si es fiable, no es fiable, si te ayuda o no te ayuda, o qué necesitas mejorarle para tomar una decisión. Después, puntualmente, el dato te dice o te da el alcance a quién va dirigido. ¿Qué te quiero decir con esto? La misma forma del dato no es lo mismo para un directivo que para un staff, que para un preparador físico o que para el propio analista. ¿Qué pasa? Capaz que al directivo le sirve un índice porque no tiene el tiempo de entrar a una herramienta y hacer un análisis, o no tiene el tiempo de ver un PDF de 25 hojas y entenderlo, interpretarlo, pero a lo mejor le sirve una carilla con 3 números. El staff ya necesita de alguna forma una conclusión para poder tomar decisiones, ¿sí? Algo no tan detallado, pero tampoco tan resumido. Y tal vez el analista sí necesita el detalle del dato, ¿sí? Saber cada cosa para poder generar ese alcance que necesita dar respuesta a los distintos niveles. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿En qué vas a arrancar para que te ordene? En la adquisición del dato. La adquisición del dato, a veces vos tenés que saber cuáles son tus limitaciones y tus fortalezas para saber si lo vas a generar vos o lo vas a obtener de alguna fuente externa. Una vez que vos tenés la base del dato, es el módulo un poco 2 y 3, que tiene que ver con el almacenamiento y el trabajo para saber con qué dato contamos. Después el módulo 4, que ya arranca un poco con Python, es el trabajo, esa generación del conocimiento, esa generación o empezar a ver el tema de qué reporte o qué generar. En el módulo 5 es agregarle ciencia de alguna forma, el Machine Learning, agregarle algo extra para hacer que las decisiones sean más objetivas y no tan subjetivas. Y después, en el módulo del módulo 7 al 10, terminás trabajando un poco con la presentación del dato, de cómo vos de alguna forma lo terminás horneando para dárselo a conocer a los distintos lugares. ¿Qué es lo que me pasa a mí en la vida personal y por qué nosotros tenemos una rápida implementación de un sistema transversal y global dentro de una institución deportiva? Tiene que ver que nosotros antes de pararnos en el dato, nos paramos en los procesos, ¿sí? Sabemos cómo cada una de las áreas o cada una de las partes tiene que resolver las tareas diarias. Una vez que nosotros tenemos eso, generamos de alguna forma una herramienta para que tengamos el dato. Y luego, una vez que tenemos el dato, luego ahí empezamos a construir para arriba, que tiene que ver la generación de conocimiento. Pero es importante, es muy, muy importante el proceso, es muy importante el almacenamiento de esa información y es muy, muy, muy importante saber qué mostrar y a quién mostrar. No sé si eso responde un poco de lo que me preguntaste. Sí, porque al final también no es solo, bueno, en este caso, por ejemplo, scouting o la posibilidad dentro de una dirección deportiva, también es entender, ¿no? Porque al final pues estás en tratos, evidentemente, hablando continuamente a diario con preparadores físicos, en la forma que ellos tienen de entender esos datos,
en la forma que ellos te pueden ayudar también en cuestiones físicas de posibles fichajes o de posibles situaciones. Y lo que sí encuentro un poquito verde aún, y es una percepción mía, es el tener el mismo lenguaje. El mismo lenguaje a la hora de hablar dentro de diferentes departamentos que puede haber en un club, el mismo lenguaje a la hora de entender. Evidentemente, cada uno trabaja en el área física, el área de scouting, pero tener un lenguaje similar dentro de un mismo club o dentro de un mismo grupo de trabajo para poder ponernos de acuerdo, ser más eficientes, evidentemente. Te entiendo, y es algo que a nosotros nos gusta mucho. Nosotros con los directores deportivos, por ejemplo, nosotros en el Elche, nosotros cada vez que caemos a un club, un poco entramos a un nivel para resolver las necesidades básicas. Vos cuando entras dentro de un proyecto de Big Data, generalmente entras a un lugar donde no hay nada, o se cree que hay algo. Entonces, lo peor que hay es tratar de construir sobre eso, y no empezar a hacer un análisis de entrada. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos tal vez a un director deportivo, le decimos, ¿cuál es tu necesidad básica que necesitas cubrir? ¿Sí? Porque si vos vas a decir, no, pues yo quiero tener datos de GPS, datos de acá, datos de allá, no, ¿cuál es tu necesidad básica? Vos tenés que saber qué gente trabaja y cuáles son las cosas que hacen. Tal vez decir, bueno, ordenar al departamento médico para que todos carguen la lesión de una misma forma y que eso no esté en la libretita del médico, que eso no esté en el Excel de una persona, sino que el dato sea democratizado. Luego, ¿qué necesitas? Bueno, no, yo necesito saber cuáles son las necesidades físicas. Bueno, hagamos un perfil físico. ¿Qué necesita el club? ¿Cuál es la visión del club? ¿Vos querés jugadores fuertes, jugadores corredores, ágiles? ¿Cuál es el perfil del club? Bueno, trabajemos sobre eso. Para eso, bueno, nos juntemos con el Departamento de Preparación Física y digamos, bueno, hagamos estos test. Marquemos un inicio. O, si tenemos GPS, vayamos hacia este perfil. ¿Sí? Después, bueno, nutricional. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a perseguir de alguna forma algún estereotipo que nos dé rendimiento o vamos a buscar el mejor rendimiento? Es decir, no insistamos con este cuerpo porque perdemos rendimiento, pero después al mercado es más fácil venderlo. Entonces, el director deportivo es el que necesita todas esas respuestas, pero no necesita saber el proceso. Necesita saber de tal división contamos con estos perfiles nutricionales. En tal división se lesionan los jugadores de esta forma. En tal división tenemos esta forma física. Y así ir dando respuesta. Cuando vos empezás a tomar el departamento de medicina, cuando querés acordar, tenés eso que vos estás buscando. Hablar el mismo idioma. Sí, sí. Interesante, muy interesante. Eso, bueno, te puedo contar, hasta mostrarte diarias. No tengo problemas. Un día coordinamos, no hay problema, pero bueno. Seguro. Bueno, muchas gracias y nada, gracias también por el apoyo, sobre todo con el tema de los módulos. Un placer. Un gusto. Varo, cuando quieras. Hola, buenas. Hoy ya vienes uniformado, macho. Que hoy vengo de entrenar. Que, Luca, que lo primero agradecerte. Disculpame, ¿esa remerita la tenés, Miguel? No, y además jugó el Málaga aquí el otro día y nadie del Málaga me llamó para decirme que me la traía, pero bueno. Bueno, pues lo mismo es sorpresa. Vale. Luca, me lo apunto todo, ¿eh? Vale, lo primero agradecerte, Luca, porque estuviste 2 días conmigo por el tema del ordenador, con el Mongo creo que fue, y pues, sin esa ayuda hubiese sido imposible. Así que lo primero que gracias por eso. Un gran gusto. Y lo segundo es que, bueno, por agradecer la charla y también un poco, pues, saber que después de este tipo de charlas, para mí se me hace mucho más difícil porque me bombardea la cabeza y me he sentido muy identificado contigo en el sentido de que eres un emprendedor porque cada día es algo nuevo, ¿no? Algo nuevo y mi familia me lo dice, ¿no? Que cada vez que me levanto pienso algo diferente y en ese sentido soy bastante multitarea. Entonces, mi pregunta va por el tema del máster, o sea, el proyecto de fin de máster. Si, yo sé que todavía queda mucho, pero si aconsejas que sea algo más de lo que entendamos y de lo que nos sentamos cómodos hablando
para explayarnos, si sea algo más que nos pueda orientar a nivel profesional, si sea algo que lo podemos llegar incluso a usar como medio de currículum, etcétera, porque al final hay muchos temas que me llaman la atención como entrenador, preparador físico, analista, que bueno, que ahora mismo lo puedo desempeñar, pero me llama mucho el tema del emprendimiento, de las empresas, de hacer algo propio, todo eso. Entonces hay tantas cosas que me llaman tanto la atención que me gustaría que me filtraras un poco, así a grandes rasgos, si es algo más a lo que me quiero enfocar el día de mañana o a lo que sepa o algo para cerrarlo simplemente sin tampoco explayarnos demasiado. Bueno, un poco por ahí. Bien. Bueno, antes que nada, siempre para resolver el tema del proyecto final, tenés que saber cuál es el objetivo del proyecto final. El objetivo del proyecto final viene para poder plasmar lo aprendido y poder cerrar un camino, para poder cerrar el máster. O sea, si vos me preguntás a mí, si vos tenés la posibilidad de mejorar un proceso, de poder implementarlo en el diario y poder mejorar lo que vos haces hoy en día, es lo mejor. ¿Por qué? Tenés el conocimiento de la necesidad, tenés el conocimiento de qué datos, qué datos tenés, y no solo eso, tenés el conocimiento de quién es lo que necesita lo que vos haces. ¿Sí? Entonces, mejorar tu trabajo diario creo que es una buena opción. ¿Eso qué va a hacer? Te va a hacer cerrar el proceso. Ten en cuenta que vos vas a tener tal vez un mes para cerrar el proceso. Y después vas a tener todo el tiempo que necesites con sin la mochila de decir tengo que terminar el máster. ¿Sí? Lo interesante acá es que te saques de encima el máster una vez que lo cumpliste y después poder aplicarlo en la vida real. Que una vez que lo termines, vas a seguir teniendo acceso a los tutores, vas a seguir teniendo acceso a compañeros para que de alguna forma te ayuden, te colaboren, te saquen dudas. Se arma una comunidad y no termina con el trabajo final del máster. Esto después continúa. ¿Sí? De hecho, años siguientes ustedes pueden de alguna forma hacer partícipe de charlas y demás que se siguen dando. Entonces, yo desde mi punto de vista, lo que más sencillo te surja para cerrar, mejor. Y después vas a tener tiempo para poder implementar algo que tal vez te dé más beneficios. Vale, genial, ya está. Gracias. Asier, cuando quieras. Muy buenas a todos, Lucas. Bueno, mi pregunta es lo que... Esa tampoco la tengo, Asier. Vale, la guardo. De entrar la puedo guardar. Que tengo lo dejo caer así, sin nada. Ya tiene nombre entonces. Vale. Yo voy un poquito a lo que iba Varo, ¿no? Tema el trabajo de fin de grado. ¿Tú cómo lo recomiendas? ¿Si hacerlo individual, hacerlo en grupo? Porque yo, por ejemplo, yo soy entrenador de porteros y yo sé que el mío va a ir enfocado a eso. Todavía un poquito la idea no la tengo, pero va a ir un poquito más enfocado a eso. No sé cómo recomiendas tú, si trabajar en equipo, individual. Mira, eso es como vos te sientas a gusto. Yo creo que trabajar en equipo siempre fortalece al trabajo final, siempre y cuando haya un balance, no que uno trabaje y el otro, ¿viste? No aporte. Sí. Pero siempre está bueno trabajar en equipo por lo que te decía, las distintas miradas hacia un mismo problema. Vos trabajás en porteros y te puedo asegurar que si nosotros vemos las mismas jugadas y yo la anoto en un papel y vos la anotas en un papel y es totalmente distinta. Claro. Entonces eso genera un conocimiento que a vos te saca de la estructura que vos tenés continuamente en tu cabeza. Te amplía la visión. Y te puedo asegurar que si vos querés pensar como yo pienso, no lo vas a lograr. Y yo voy a querer pensar como vos pensás, no lo voy a lograr. Entonces, siempre es bueno unirse para tener distintos puntos de vista. Pero también hay que ver qué compatibilidad hay dentro de esa unión, ¿no? Y también está la otra. El trabajar en grupo no significa que los dos enfoquen el mismo proyecto. O vos a lo mejor, vos trabajás con algo relacionado a los porteros que tiene que ver con la prevención de lesiones en porteros y el compañero trabaja con GPS de portero, por decir una cosa. Entonces se complementan los trabajos. Vale. ¿Se entiende? Pues, depende, de vuelta, creo que es muy anticipado pensar en el trabajo, está bueno ir teniendo una idea, pero cuando empiezan a haber herramientas, van a empezar a ver un montón de ejemplos
y van a empezar a ver cómo todo el mundo trabaja con esas cosas. Y van a empezar a salir ideas, un montón de ideas. Yo, por ejemplo, yo sé que quiero ir enfocado a los porteros porque, bueno, he tocado un poquito de GPS y, bueno, he jugado con esos datos, con los datos también de, pues, de Listat y tal, de tema de porteros, de ocasiones de gol, goles encajados y, bueno, esa cosita sí me gusta. Y sé que quiero que tienen que ir por ahí enfocado de tema de porteros, pero todavía no sé cuál va a ser el objetivo. Por eso El era. tema de portero es muy lindo. Nosotros ahora tuvimos la oportunidad de recién poder trabajar con GPS Los Wimu puntuales de son- porteros los que Wimu arrojan son una variables bomba. totalmente. Yo ¿Cómo? trabajé con Wimu en Irán y son una bomba con Sí, tema de... nosotros estamos trabajando con Istat con Stat en Chile, en primera y segunda división. Ahí tenemos 4 GPS. Y la verdad que es algo muy lindo. Hay que aprenderlo, ¿no? No es tan sencillo. Las variables, es muy lindo saber cómo se toman, saber los errores que tienen, porque no todo es perfecto, sino saber Yo me contemplar daba esos cuenta que a veces errores. un portero me saltaba 60, 70 centímetros y veías tú que no... ¡Qué que no- muro! claro, por eso había unos archivos basura porque al final el tema de portero lo están metiendo ahora, pero bastante información, la verdad. Y me No, gustó mucho. pero Tuve una temporada para probar con ellos es y muy tengo lindo, más sí. guardado para poder hacer algo en un futuro. A lo mejor vos podés encarar el tema con un compañero el tema de GPS y después el compañero se pone a buscar en la ciencia qué dice lo que vos estás queriendo hacer. Hay muchos papers escritos y bueno, a veces uno piensa que está inventando y hay muchas cosas que ya están inventadas y podés refutar ideas de otro. Siempre para trabajar en complemento. Sí, sí, eso es lo mejor. Al final es unir criterios y conocimientos y al final pues algo bonito. Pero bueno, esa es un poquito la duda que podía tener. Genial. Muchas gracias. Perfecto, así es. Vale, pues te hago un par de preguntas que tenemos en los chats, si quieres, Lucas, y ya con eso acabamos. Dale. Vale, me pregunta Jofre. Buenas, Lucas. Cuando dicen que agarraron al Elche con Biesport, ¿qué tipo de soluciones o ayudas hacen a nivel de Big Data? ¿Es habitual contratar empresas externas desde los clubs para el manejo de los datos? Mira, nosotros, ahí depende de las empresas y depende de las soluciones. Nosotros somos una empresa externa, pero terminamos virtualizando un departamento de datos en los distintos clubes. Hay tres grandes problemas que tiene hoy a nivel mundial los clubes, que por un lado es las decisiones subjetivas, por otro lado es el dato departamentalizado, o sea que cada departamento tiene su dato, y por otro lado es que no se cruzan, no hay una herramienta transversal a ese conjunto de datos. Entonces, nosotros terminamos de alguna forma desarrollando una herramienta en conjunto con cada uno de esos departamentos y dando respuestas con lo que es una herramienta de BI, montándole una herramienta de negocio a esos datos y dándole respuestas a los distintos directivos y a las distintas áreas. La verdad que no es muy común, hoy lo más común es encontrar una herramienta de gestión deportiva que de alguna forma todo el club cargue ahí, pero bueno, lo que tiene, eso tiene sus ventajas y sus desventajas. La gran desventaja es que vos tenés que adaptarte a cómo el otro ve la captura del dato y el día a día queda un poco afuera, porque hoy te levantaste con una idea y si tenés un sistema de gestión deportiva, y no lo tiene desarrollado, todo tiene un proceso para poder agregarlo. En cambio nosotros, lo que terminamos haciendo en todos los clubes que estamos es trabajando junto y dentro del club. O sea, nosotros terminamos siendo una empresa externa, pero en realidad terminamos estando virtualizados dentro del club. Obviamente firmando contratos de confidencialidad, el dato termina siendo del club, el sistema termina siendo del club, y bueno, el conocimiento es mutuo, ¿no? Generalmente hoy nosotros lo terminamos dando. Pero no es normal, pero creo que cada vez se da más. Justo me estaba entrando una llamada, disculpe. Vale, y te hago la última, Lucas, de Gloria.
me pone, hola, no puedo abrir cámara y audio porque es muy posible que no se me escuche bien. Primero agradecer a Lucas lo expuesto y quería pedirle a Lucas si tiene algún consejo de cómo afrontar el máster cuando no hay experiencia previa ni en el mundo deportivo ni en empresas de datos. Bien, los tips, un poco lo que dije. Todos los días, aunque sea media hora, leer, engancharse. Es muy importante hacer el seguimiento de los foros. Por más que no haya experiencia, el tema de leer las actividades colaborativas te da mucha experiencia. El compartir, el dedicarle, a mí personalmente la actividad que más me gusta de los módulos son las actividades colaborativas, es donde más se aprende. Por esto de las distintas visiones que podemos tener sobre el mismo caso. Pero si no tenés experiencia, no tener miedo, no tener vergüenza de preguntar, no tener vergüenza de dar un aporte, o incluso no tener vergüenza si ustedes ven una actividad colaborativa que un compañero hizo algo muy lindo y ustedes consideran que su aporte no tiene esa misma magnitud. No, estamos todos para aprender, estamos todos para, muy probable que no seas la única que está en la misma instancia, y después, si estás acá y te anotaste acá, es porque te falta el conocimiento y lo viniste a buscar. Entonces, capaz que le tengas que dar un esfuerzo extra, pero si vos tenés plantado el objetivo, lo vas a poder cumplir. Importante, muy importante, hacerse el hábito de todos los días darle un cachito. Y si terminamos el módulo con anterioridad, no quedarse relajado y esperar al próximo módulo, sino de alguna forma ampliar sobre ese módulo, buscar más ejemplos, preguntar, abrir temas de debate, ayudar a otros compañeros. Eso ayuda muchísimo a hacer que el máster sea divertido, ¿no? No solamente aprobar y bueno, listo, cumplí con esto, voy al siguiente paso. No, vivirlo al máster, que no es solamente una formación. Eso es virtual, pero no se dan cuenta o no se imaginan lo tan cálido que es vivir este máster. Yo lo disfruto muchísimo. Perfecto, pues nada, ya no tenemos ninguna pregunta más, así que nada, con esto vamos a dar por concluida la masterclass. Agradecer como siempre a Lucas su dedicación y su esfuerzo con todos nosotros, ¿vale? Y nada, daros las gracias a todos los que habéis estado conectados y nada, dejo a Lucas la última palabra por si se quiere despedir o quiere deciros algo y ya cuando acabe Lucas pues damos por finalizada la masterclass. Bueno, yo desde ya agradecerle, a veces uno habla un poco de más y se extiende el tiempo, la paciencia, agradecerles mucho los mensajes que han dejado, agradecerles mucho los mensajes que por ahí a uno siempre de alguna forma lo van alimentando el día a día de agradecimiento y demás. Eso hace que uno dé ganas de ayudar y de aportar. Y bueno, lo que siempre tienen que tener en cuenta, que siempre van a tener una mano en el hombro de alguien que lo esté ayudando. Nunca van a estar solos y no se agobien, que esto está para disfrutarlo, para vivirlo, no para padecerlo. Así que bueno, espero aportar en todo momento para que sea algo grato. Así que bueno, lo hacemos entre todos. Le dejo un gran abrazo y bueno, nos seguimos viendo por otros medios. Y muchas gracias, Miguel, como siempre. A ti, Lucas. Muchas gracias, chicos. Pues nada, con esto nos despedimos por hoy. Gracias.